Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo la actualización de resultados de una compañía que ya he traído al canal. Más concretamente te estoy hablando de ASML. ASML es una empresa del sector de semiconductores que fabrica máquinas para diseñar chips o para crear chips, y en este caso esta empresa más concretamente es una empresa que tiene enormes ventajas competitivas. Como digo, ya la he analizado en el canal y es una empresa a tener en cuenta, por lo menos para tener en el radar, no como recomendación de compra. Pero lo curioso es que en este vídeo te voy a comentar qué es lo que ha ocurrido con la empresa, puesto que ha presentado resultados. Curiosamente no han sido tan malos, sino más bien incluso podríamos considerar que han sido buenos resultados, mejor de lo esperados más que otra cosa, pero que como ves la compañía ha bajado un 6,68%. Es decir, estoy grabando este vídeo en el momento del cierre del mercado tras la presentación de resultados, 852 en el momento de la grabación de este vídeo. Si quieres ver realmente cuáles han sido los resultados presentados, fíjate que si vas aquí a la parte de finanzas podemos ver las expectativas que tenían los analistas. Como ves, presentaron unos BPAs, es decir, unos EPS, unos beneficios por acción del 11,55% más de lo esperado. Se esperaba 2,79 y han presentado 3,11, un 11,55. Pero luego es verdad que la parte de ingresos han presentado un 2% más flojo, es decir, han presentado un 5.290 frente a los 5.398, que a priori tú podrías decir, bueno, por esta caída realmente está justificado que la compañía haya caído un 6,68. Realmente mi opinión es que no. Y ahora en este vídeo voy a intentar analizar por qué creo que no es esta la razón. Y por supuesto vamos a ver los resultados de la compañía, vamos a hacer una pequeña valoración y al final voy a sacar conclusiones sobre esto, más toda la información que te he traído en vídeos anteriores. Así que como siempre vamos a ir aquí al Investor Relation, donde aquí digamos que en la página web vamos a últimos resultados financieros. En este caso aquí tienes un resumen de lo que han presentado en este primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aquí vemos las notas de prensa. Directamente aquí en esta parte, como ves, ASML reporta 5.300 millones de euros en ventas netas y 1.200 millones de euros en ingresos netos en el primer trimestre de 2024. Y como ves, las perspectivas para 2024 siguen sin cambios. Te recuerdo que si has analizado ASML en el full year de 2023, ya el equipo directivo decía que este 2024 esperaban que las ventas, o bueno, en general, tanto ingresos como ventas, fueran más flojos, y ellos más o menos mantienen las mismas expectativas. Es decir, este año o este ejercicio fiscal ya se espera flojo y vamos a ver resultados malos, más malos que trimestres o años anteriores, ¿vale? Pero aquí habría que compararlo, como hemos visto antes, con las expectativas del guidance de los analistas, que como ves han superado en ese 11,55 de EPS. De todas formas vamos a ir detallando cada punto, y aquí si bajamos, por ejemplo, ventas netas totales, los 5.300 millones, márgenes brutos del 51% y 1.200 millones en ingresos netos. Reservas netas trimestrales de 3.600 millones, de los cuales 656 fueron de las máquinas EUV, es decir, las más avanzadas que te permiten hacer esos chips para, por ejemplo, la inteligencia artificial. También ASML espera unas ventas netas totales en el segundo trimestre de 2024 de entre 5.700 millones y 6.200 millones y un margen bruto de entre el 50 y 51%, y ASML además espera que las ventas netas totales en el ejercicio fiscal 2024 sean similares a 2023, es decir, que no haya ni crecimiento ni decrecimiento, sino que se mantengan más o menos estables, que podríamos decir que, bueno, podría estar un 1-2% arriba, un 1-2% abajo, más o menos. Aquí si bajamos a los puntos, ves que la compañía lo compara con el trimestre anterior, es decir, no el mismo trimestre, el primer trimestre de 2023, sino el cuarto trimestre de 2023, que es justo el anterior. Aquí vemos que en ventas netas generaron 7.237 frente a los 5.290 de ahora, de las cuales ventas de gestión de base instaladas 1.555 y ahora 1.324. Lo interesante es que el número de máquinas que han vendido, o que vendieron, mejor dicho, nuevas, que son los sistemas de litografía, 113, y ahora han vendido 66, y las usadas, las máquinas de litografía usadas, vendieron en el trimestre anterior 11 y ahora han vendido 4. Luego de reservas netas tenían 9.186 millones y ahora 3.611.
cosa que por supuesto esto es más negativo. Beneficio bruto 3.717 frente a los 2.697. Márgenes brutos del 51,4 al 51, es decir, también bajan los márgenes brutos. Ingresos netos 2.048 frente a los 1.224 y unos EPS, por supuesto, básicos de 5.21 frente a 3.11, que es lo que han presentado en este último trimestre o este primer trimestre de 2024. Y al final con un efectivo de 5.406 frente a los 7.010 del trimestre anterior. Es decir, como ves, claramente aquí hay poco debate. Los resultados han sido mucho peores. Pero, como digo, ya se sabía. Es decir, el equipo directivo ya había anticipado que el guidance para este ejercicio fiscal 2024 va a ser peor. Y esto estaba dentro de lo contemplado. Precisamente por eso es interesante venirse aquí y ver cuáles eran las estimaciones de analistas, que al final las estimaciones de analistas también se basan en el guidance que suele dar el equipo directivo. A veces son un poco más conservadores, a veces son un poco más optimistas, pero siempre están más o menos alrededor de lo que te dice el equipo directivo. Porque al final, ¿quién mejor que el propio equipo directivo para saber realmente cómo va su negocio? Precisamente es por eso por lo que si han batido las estimaciones es que sí, el equipo directivo esperaba que los resultados fueran malos, pero no han sido tan malos. Y ahora veremos también por qué. Los siguientes puntos importantes es que si bajamos, aquí tenemos una declaración y perspectivas del CEO, donde nos comentan: nuestras ventas netas totales en el primer trimestre ascendieron a 5.300 millones de euros en el punto medio de nuestras previsiones y con un margen bruto del 51%, que está por encima de las previsiones que habían dado, impulsado principalmente por la combinación de productos y los productos extraordinarios. Además comenta, esperamos unas ventas netas totales en el segundo trimestre de entre 5.700 y 6.200 millones, con un margen bruto de entre el 50 y 51%. También la compañía espera unos costes de I+D, es decir, investigación y desarrollo, de unos 1.070 millones de euros y unos gastos en ventas generales y administrativos de casi 300 millones. Nuestras expectativas para el año completo 2024 se mantienen sin cambios, es decir, que esperan que lo que habían dicho de que no iban a crecer sino que iban a decrecer, siguen manteniendo eso, se queda en línea, y se espera que la segunda mitad de año sea más fuerte que la primera mitad, tal y como he comentado en vídeos anteriores, tanto de qué es lo que podemos esperar de este año 2024 como en otros vídeos. Realmente en el segundo, digamos, semestre del año, el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2024, se espera que la Fed baje los tipos de interés. Que otra cosa que ya te he enseñado en el canal es que también ahora el mercado está empezando a tener incertidumbre sobre si realmente se terminarán bajando se terminarán haciendo 3 bajadas de tipo de interés o 2, y ahora incluso digamos que está la retórica de que el mercado cree que incluso puede que si la inflación no se controla, pues por supuesto no solo no habrán 2 bajadas o 3 bajadas, sino puede incluso que la Fed decida mantener los tipos o empezar a subirlos. Así que hay que vigilar eso también, porque eso incluso, aunque se espera que la segunda mitad del año sea mejor, puede que incluso sea peor, dependiendo de cómo evolucione a nivel macroeconómico todo. Por tanto, hay que analizar eso. Al mismo tiempo ponen aquí, vemos 2024 como un año de transición con inversiones continuadas tanto en capacidad como en tecnología. Hay que estar preparados para el cambio de ciclo. Como ves, consideran 2024 como un año de transición y por eso precisamente el primer semestre del año va a ser el más malo y se espera que el segundo semestre sea más bueno por esa bajada de tipos, pero si no ocurre, ya digamos que entraríamos en otro punto donde realmente el escenario estaría, digamos que totalmente cambiado. Pero bueno, a priori esto es lo que espera la empresa, pero eso sí, habrá que vigilar cómo evoluciona la economía. Por supuesto, otro punto importante y que es uno de los puntos claves del por qué han presentado mejores EPS de lo esperado, el programa de recompra de acciones y además la propuesta de dividendo. ASML tiene una intención de declarar un dividendo total para el año 2023 de 6,10 euros por acción ordinaria, lo que supone un aumento del 5,2% con respecto a 2022, reconociendo los 3 dividendos a cuenta de 1,45 euros por acción pagados en 2023 y 2024. Esto conduce a un dividendo final propuesto de dividendos a la Junta anual de 1,75 euros por acción. Es decir, por una parte, pagan dividendos a los accionistas, pero por otra parte, y por eso hemos visto como el primer trimestre los EPS han mejorado,
compramos alrededor de 400 millones de acciones en circulación dentro del programa de recompras que habían sacado, que era de 2022 a 2025. Es decir, que la compañía pueda hacer recompras de acciones de 2022 hasta 2025 y por tanto estos 400 millones están dentro de ese programa anunciado. Eso quiere decir que aunque la compañía haya presentado ingresos peores, si al final termina recomprando acciones, los beneficios, aunque sean menos, si hay menos acciones en circulación, el beneficio por acción aumenta. Y por eso precisamente los EPS han crecido más. Bien, una vez hemos visto los resultados de ASML, lo interesante es ir aquí a Ticker y ahora sí entender realmente por qué la compañía o por qué el mercado ha decidido tumbar a la compañía, digamos en este caso ese 6,68%. Como ves, la compañía está cotizando a 852. Aquí en Ticker no está actualizado, que me voy a cambiar para lo que lo veas, pone 913, por lo que realmente hay que calcularlo con este precio que es el actualizado, 852 euros, justo en el momento del cierre del mercado tras la presentación de resultados. Por tanto, esto es lo que ha ocurrido justo en el día de presentación de resultados, una caída del 6%. Vamos a calcular realmente a qué múltiplo estaría la compañía, ya que si vamos a valoración con este precio que está mal y también las estimaciones que puede que estén mal, aquí nos dice que por PER la compañía estaría cotizando a 47 de múltiplo PER, ¿vale? Pero a 12 meses forward. Ten en cuenta que yo voy a hacer el cálculo a 9 meses, porque ya como ha pasado el primer trimestre, realmente hasta final de año 2024 son 9 meses lo que generará en este ejercicio fiscal. Por tanto, voy a tener en cuenta, por una parte, me voy a la calculadora y voy a tener en cuenta este precio de aquí, 852, pongo aquí 852, y me voy aquí a la parte de estimaciones y vamos a ver realmente qué es lo que generará la compañía teóricamente este 2024. Como puedes ver aquí, 19,10. Es decir, se espera una caída para este año 2024 del 4% en EPS. Es decir, aun recomprando la empresa acciones, al final, una caída del 4%. Por supuesto, como ves, en cuanto a ingresos, crecimiento solo del 0,8%, pero luego un EBITDA peor, un EBIT peor, también un beneficio neto peor del 6%. Y por supuesto unos EPS del menos 4%. Entonces, esto quiere decir que si esto de aquí lo divido entre 19,10, significa que el múltiplo sería de 44,6. 44,6, 44, 45 no son, como puedes ver aquí, los 47 que nos está diciendo Ticker, porque como te digo el precio está mal. Ahora, otra pregunta que te podrías hacer es, oye, tras los resultados que ha presentado la compañía, ¿realmente digamos que esto es lo esperado? Ten en cuenta que si el equipo directivo está diciendo que no hay cambios, es decir, que lo que ellos anunciaron que esperaban para este 2024, esas caídas que ya están recogidas aquí, no va a haber cambios, no están diciendo que va a ser peor ni mejor. Ahora mismo estamos en los primeros trimestres del año, que se supone que son más malos, pero luego en los segundos trimestres del año, es decir, el segundo semestre será más bueno y en teoría compensará y podrían llegar a ese menos 4%, significa que la compañía está cotizando, como te he dicho, a 44 veces. Ahora, lo importante de estas compañías es, ¿por qué crees que el mercado ahora, con la incertidumbre que está pagando, o mejor dicho, con la incertidumbre que está pasando, ¿por qué está pagando 44 veces ahora? Ojo, 44 veces tras el ajuste o tras la caída de ese 6%. Sigue pareciendo que está cara, pero tienes que entender una cosa. Ahora, o lo que estimaba el mercado por la compañía, recuerda que el mercado se mueve principalmente por dos cosas: tipos de interés y expectativas de beneficios futuros traídos al presente de las compañías, ¿vale? Tipo de interés está ligado directamente con la inflación y todo lo que te comenté en el vídeo anterior, que te voy a dejar por aquí, de expectativas para este 2024, ves o puedes ver cómo tanto la guerra como la subida del petróleo, como las subidas o bajadas de los tipos de interés, como el si mantienen, suben o baja la inflación, entre otras cosas, todo eso afecta a la bolsa, porque todo eso lo incluye o lo recoge por la parte de tipos de interés. Todo eso lo recoge el mercado, ¿vale? Y al mismo tiempo, expectativas de beneficio. Si hay mayores tipos de interés, lo lógico es que las empresas se puedan financiar menos,
porque les cuesta más caro. Por tanto, reducen los márgenes o incluso no se pueden endeudar precisamente porque los costes serían muy altos, lo que quiere decir que al final incluso no solo es que los costes les aumente, sino que incluso los ingresos se les reduce, y eso es importante entenderlo, y esto al final digamos que son las incertidumbres que tiene el mercado. Ahora mismo se está plantando la idea en el mercado de que posiblemente ahora que se esperaba para el segundo semestre del año que hubieran 3 bajadas de tipo de interés, a lo mejor pasaron a que en vez de 3 sean 2. Y si sigue habiendo incertidumbre con la guerra, con la parte del petróleo, con la inflación que no se está controlando, entre otras cosas, todo eso son motivos para no solo no bajar los tipos de interés, sino incluso mantenerlos o subirlos. Ojo, si ocurre eso, significa que ya estaríamos en un escenario en el que el segundo semestre del año no sería mejor que el primero, sino que sería igual de malo. Como mínimo. Lo que quiere decir que esas expectativas de recuperación significa que a lo mejor este 4% que están contando que el segundo semestre iba a ser mejor, a lo mejor no es un -4, a lo mejor es peor todavía. Lo que quiere decir que el múltiplo de la compañía es más alto todavía. Es decir, que se estaría pagando un múltiplo más alto. Y lo importante es entender que estas 44 veces no las estaba pagando el mercado por este año 2024, sino estaba pagando realmente lo de 2025. Si te fijas, se espera que la compañía, tras la reestructuración y tras solventar los problemas, generara 29 de EPS. Si tú tienes en cuenta eso, 852 entre 29 de EPS significa que la compañía para 2025, per forward de 2025, estaría cotizando a 29 veces, en línea con el múltiplo de esta compañía y que por supuesto por la calidad que tiene y ventajas competitivas que tiene, más cuota de mercado, ventajas frente a competidores y otras cosas que ya he nombrado en el canal, es un múltiplo más que apropiado. Pero ahora viene aquí la pregunta. ¿Realmente crees que con toda la incertidumbre que hay en 2025 esta empresa pueda presentar ese crecimiento de EPS del 52%? Bien, aquí es donde tenemos que analizar. Salimos un momento de la empresa y ahora vamos a intentar no solo analizar la parte macroeconómica, sino la parte del sector. Recuerda que ASML es una empresa que está dentro del sector de semiconductores. Es una empresa que fabrica máquinas que te permiten crear chips, ¿vale? Para empresas como por ejemplo Taiwan es decir, empresas de semiconductores. Taiwan Semiconductor es uno de los principales clientes de ASML y por supuesto luego al mismo tiempo esas empresas junto con Nvidia, Intel, en este caso AMD, permiten hacer chips específicos para inteligencia artificial y todo eso, y luego estaría toda la parte sectorial que hemos hablado de digitalización, cloud, etcétera, o la parte de inteligencia artificial, donde necesitan esos chips avanzados. Hoy en día la tecnología está aumentando y estamos viendo que en todo el sector tecnológico de esta parte, aunque es verdad que cada vez hay más demanda, porque cada vez digamos que las empresas quieren y necesitan avanzar y evolucionar, el problema es que también esas empresas que venden también son clientes de otras empresas. Por tanto, si esas empresas tienen dificultades económicas, no van a querer invertir, no van a querer gastar en digitalizarse, en hacer inteligencia artificial, en mejorar los procesos tecnológicos o de su cadena de suministros, entre otras cosas. Todo eso al final afecta directa o indirectamente a todas las empresas del sector, hasta la principal, que en este caso es ASML, la que hace las máquinas. Por tanto, si ASML hace las máquinas, pero por ejemplo Taiwan Semiconductor es una empresa que le compra principalmente las máquinas a ASML y tiene malos resultados, a lo mejor no puede invertir tanto en seguir comprando tantas máquinas. Tendrán que optimizar costes. Si por supuesto los tipos de interés no bajan, tendrá más problemas. Si sus clientes tienen problemas, ASML venderá menos. Al igual que de esas compañías, si los clientes de esas compañías también tienen problemas, ellos se verán forzados también por arrastre también a bajar esos costes. Y esto, digamos que es una cadena en el que desde el principio
el cliente final, si no tiene la capacidad de poder invertir y decide posponer ese gasto o esa inversión, toda la cadena entera también tendrá que pasar por lo mismo y se tendrá que ajustar. Dicho esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que quizás nos podamos encontrar en un escenario, viendo lo que comenté en un vídeo reciente sobre expectativas de 2024, que por subidas del petróleo, por quizás subidas de inflación, o por lo menos que se mantenga, es decir, que no remita, porque si sube el petróleo, eso presiona al alza, por supuesto, la inflación. La guerra también hace que el precio del crudo, del barril de petróleo, también aumente, lo que a su vez aumenta la inflación. Todo eso son indicadores al mismo tiempo. Como vimos, la inseguridad del mercado en renta fija invirtiendo en bonos a corto plazo, eso implica también incertidumbre por parte del mercado de renta fija, que se supone que son los que quieren rentabilidades más seguras, más estables, cuando normalmente las rentabilidades a largo plazo suelen ser mayores que a corto plazo. Todo esto es importante porque esto nos está indicando que quizás el mercado está empezando a cambiar y prevé una recesión. No estoy diciendo que vaya a pasar, estoy diciendo lo que prevé el mercado. Por tanto, si esto es así, significa que quizás la recuperación de la empresa no venga para 2025, sino que venga más tarde. Porque si 2024 no va a ser un año de transición, sino va a ser un año malo completo, porque en el segundo semestre, por todos estos motivos que te he dicho, no se bajan los tipos de interés, ni siquiera te estoy diciendo si 3 o 2, a lo mejor puede que ni se bajen o que suban, dependiendo de lo que ocurra de aquí a final de año. Por tanto, esta empresa, que estaba cotizando, como vistes, a 44 veces forward de 2024, y los analistas o el mercado estaba viendo el múltiplo apropiado para 2025, 29 veces como puedes ver aquí, quizás ya se están olvidando de 2025 y quieren empezar a ver el múltiplo más apropiado para 2024. Quizás lo que podemos ver es que si de aquí, según vaya avanzando el año en todo 2024, el mercado, aunque la compañía vaya presentando algo mejor de lo esperado, que ya iban a ser resultados malos, pero si presenta mejor de lo esperado porque van recomprando acciones, eso le va a dar igual al mercado. Porque si vemos que el precio del barril del petróleo sube, si vemos que la guerra se prolonga, si vemos que los tipos no bajan, que la inflación sigue, se mantiene o sube, todo eso, al final, el mercado lo que dirá es: me voy a olvidar de el próximo año y voy a intentar colocar el precio de esta empresa a un múltiplo acorde a este año. Porque al igual que ves la parte de renta fija, los inversores están invirtiendo a corto plazo, los inversores que se queden en renta variable también querrán invertir a corto plazo. Es decir, quiero invertir hoy a un precio que hoy me salga rentable. No para 1, 2 o 3 años, para hoy. Y por supuesto, como te acabo de enseñar, ASML para 2024 está cotizando a 44 veces. Está exigente, no está barata. Por tanto, tendría que corregir. Una vez entiendes esto y ves que estas 29 veces, ojo, 29 veces que está para 2025, piénsate una cosa: ¿cómo podríamos calcular, por ejemplo, cuánto podría llegar a bajar esta compañía si el mercado decidiera, por ejemplo, bajar ese múltiplo de 44 veces? Pues esto es muy sencillo. Aquí tenemos, en primer lugar, 19,10 y tenemos el precio. Tenemos los dos factores, ¿correcto? Bien, entonces, si tenemos aquí este precio 852, que es lo que voy a poner en la calculadora, 852, y lo divido tal y como te enseñé con, o entre, mejor dicho, los 19,10, verás que son lo que te dije, el múltiplo de 44 veces. Si los beneficios van a ser los mismos, vamos a suponer eso. Es decir, vamos a suponer que este segundo semestre va a ser más malo o que va a ser igual. Podríamos estimar 19, podríamos estimar 18, porque, como te digo, se estima que este segundo semestre sea un poquito mejor. O sea, un poquito mejor que el primer semestre, pero si no ocurre eso, será todavía peor. La pregunta es: ¿cuánto tendría que bajar el precio para que, supuestamente, si la compañía generara esos 19,10,
el múltiplo fuera como mínimo de 35 veces. Bien, pues esto es muy sencillo. Si yo supongo que 19 veces, o 19,10 si quieres multiplicarlo así, y o sea, si quieres tener en cuenta este dato, 19 veces lo voy a multiplicar, en este caso, por el múltiplo que yo creo que debería de tener, que seguramente puede que el mercado tenga miedo y seguramente bajará la compañía hasta ese múltiplo. Si quiero que sea 30 veces, significa que la compañía debería de bajar hasta los 573. Y la compañía está cotizando en 852. ¿Por qué te estoy haciendo este planteamiento? Porque al igual que siempre es bueno hacer un planteamiento a largo plazo donde la compañía, por supuesto, de aquí para los próximos años puede obtener o puedes obtener una rentabilidad positiva, también tienes que valorar cuál sería o cuánto podría tener de downside, de caída, de bajada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la hora de comprar, que no te digo que vayas a comprar esta empresa, pero a la hora de plantearte si incorporar esta acción en cartera o no, debes de valorar no solo el crecimiento que puedes tener con la empresa, sino la posible caída. Si yo sé que con una empresa ya está muy barata y que poco más puede caer, puedo invertir quizás un mayor porcentaje. Sin embargo, en esta empresa nos encontramos que, por una parte, como te he dicho, podemos ver que la compañía corrija, vamos a poner, en vez de a 30 veces, si se quedan 32, en 33, 35, sobre los 600, de 800 a 600. Aproximadamente podríamos decir que 160 puntos sería una caída del 20%. Pon tú que entre un 25-30% podría sufrir en la empresa de caída, un 25% de caída. Para corregir, eso sí, generando supuestamente la compañía 19 de EPS. Pero también, ¿qué es lo que ocurre si la compañía al final no presenta esos 19? Porque efectivamente el segundo semestre es peor, pues que todavía podría bajar más, ¿vale? Ahora, eso sí, es verdad que tenemos esta parte de caída y esto es lo negativo, pero lo interesante es que esta compañía, por toda la ventaja competitiva, por toda la demanda que existe en el sector, y da igual que sea directamente para ASML o para toda la cadena entera del sector tecnológico con inversión en inteligencia artificial, toda la parte de microchips, toda la parte de semiconductores, toda la cadena entera se verá beneficiada porque cada vez hay más demanda, solo que esa demanda se está posponiendo. Esto quiere decir que no es que estéis invirtiendo ni en malas empresas, ni en una mala empresa, ni en un mal sector. Simplemente es que a lo mejor no es el momento. O sí es el momento, pero a lo mejor no deberías de invertir todo lo que tienes pensado invertir. Porque si, por ejemplo, tú invirtieras hoy a 44 veces de 2024, o 30 veces de 2025, suponiendo que se cumpla o que no, lo interesante es ver qué es lo que ocurriría si la empresa termina generando, por ejemplo, estos 40 DPS, que aquí es donde tienes que hacerte la pregunta y por eso tienes que entender la empresa. ¿La empresa será capaz de generar 40 DPS? Sí. ¿Sabes por qué? Porque está en un sector que directa e indirectamente se está viendo beneficiado por un montón de vientos de cola. Un montón de clientes, está aumentando la demanda y eso hace que todas las empresas de todos los sectores, bueno, de todo el sector, de todas las industrias que operan dentro del mismo sector, se vayan a ver beneficiadas. Y esta empresa es la puntera dentro de la fabricación de máquinas para diseñar microchips o chips, ¿vale? Por tanto, eso quiere decir que estos 33, 29 y 40 sí, seguramente los generarán. ¿Cuándo? No lo sé. Yo no sé si va a ser en 2025, no sé si va a ser en 2026, no sé si va a ser en 2027. Lo que sí sé es si las cosas suceden tal y como hay aquí de expectativas, que se suponía que el segundo semestre iba a ser mejor y ya 2025 iba a ser un año de recuperación, pues con toda esta nueva incertidumbre, si todo esto se retrasa un año más o 2 años más, ¿por qué? Porque terminamos sufriendo la recesión y normalmente las recesiones suelen durar entre 1 y 2 años. Eso quiere decir que a lo mejor estos 29 no llegan hasta 2026 y a lo mejor estos 40 no llegan hasta 2028. Bien, no te voy a decir la fecha. Simplemente si yo tengo en cuenta estos 40 DPS y lo multiplico por 30 de múltiplo, 1200. Es decir,
Cuando la compañía me llega a 40 DPS, no pierde dinero. Aún el mercado valorándola a 30 veces, que es el múltiplo apropiado para esta compañía. Por tanto, ¿es una inversión segura? Sí, pero es una inversión que ahora mismo está sujeta a mucha incertidumbre por el sector, no solo de su propio sector, sino a nivel macroeconómico, incertidumbre macroeconómica en términos generales, y precisamente no estarías pagando barato. No estarías pagando barato a pocos años. Por tanto, este tipo de inversiones que son y pueden ser muy rentables a largo plazo, cuidado a corto plazo. ¿Cuál es el principal problema que te puede pasar si te plantearas, que no digo que lo hagas, pero si te plantearas invertir en esta compañía? Que decidas invertir porque digas, ASML es una buena compañía y a 5 años yo tengo pensado perfectamente que voy a aguantar en mi cartera. Pero claro, hasta que no lo haces y no ves tu cartera luego caer y no empiezas a sudar, no empiezas a tener miedo, no empiezas a tener incertidumbre, ahí es cuando quizás, si no has hecho un buen análisis o si no estás entendiendo lo que te está pasando y realmente comprendes por qué te pasa y qué es lo que tienes que mirar para verificar que todo se va a terminar recuperando, ahí es donde luego vas a cometer mayores errores. Por tanto, para esta compañía, que es una empresa que ahora el mercado está pagando múltiplos altos y que ha decidido ajustarlo, precisamente por eso vemos la caída del 6%, porque ya no hay certidumbre a que en 2025 crezca ese 50%, que a lo mejor es en 2026 o en 2027, porque la recesión puede llegar. O sea, al principio se estaba viendo que todo se estaba arreglando poco a poco, la inflación remitía, poco a poco, digamos, que el resto de indicadores macroeconómicos nos estaban indicando que la economía poco a poco, lentamente, pero se estaba recuperando, cosa que le podía dar, digamos que una motivación extra a la Fed y al Banco Central Europeo de bajar tipos de interés, pero es que ahora no estamos en esa parte. Ahora estamos viendo otras cosas que alimentan la idea de mantener o subir tipos de interés. Así que por esta parte, cuidado, porque ya no es solo lo que pueda generar la compañía. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos años? Que si la compañía, a pesar de la incertidumbre macroeconómica, vale, no te crece el 50%, pero es capaz de crecer un 20, un 30, un 40, porque, por supuesto, aunque exista toda esa incertidumbre, tiene enormes ventajas competitivas. Y si el resto de compañías necesitan de las máquinas de ASML, terminarán comprándolas aunque sean a precios más caros, cosa que ASML se verá beneficiada. Por tanto, ¿qué es lo que haría yo? Yo me plantearía, en el caso hipotético de invertir en esta empresa, no invertir todo el capital que tengo pensado, sí una pequeña parte, pero esperar, por supuesto, a verificar que todos los indicadores macroeconómicos que te he ido comentando, que hay muchos más por supuesto, pero estos son algunos, pues se van cumpliendo. Si no se van cumpliendo, puedes esperar que esta compañía siga corrigiendo. No porque la compañía lo haga mal, sino porque el mercado no está dispuesto a pagar múltiplos a X años vista, sino quiere pagar múltiplos a este año vista. Y a este año vista, como has visto, ASML cotiza a 44, un múltiplo elevado. A 2025 estaba razonable, 30 veces, pero si a lo mejor hay más incertidumbre, al mercado le dará igual 2025, sino pensará en yo quiero pagar un múltiplo o un precio, mejor dicho, apropiado para este año, para saber que hoy tengo invertido mi dinero a un precio razonable. Y me siento o estoy seguro de que mi inversión me va a dar o me va a ofrecer rentabilidad. Todo esto hay que entenderlo a la hora de analizar una empresa y precisamente aquí, como te digo, lo fácil, al igual que te he explicado en otros vídeos, lo fácil sería que yo me sentara aquí y que directamente dijera, bueno, pues como ASML va a generar para 2027 40 DPS, pues esto con un múltiplo de 30-35, esto es un precio objetivo de, en este caso, pues lo que vimos antes, 1200. Bueno, pues 1200 para 2027. Y ya está, eso significa que entonces de 800 a 1200, pues tienes un 50% de rentabilidad, más o menos. Y ya está. Pero el problema es que, como digo, en los vídeos muchas veces no se intenta explicar todo lo que hay detrás
todo el análisis que hay detrás, toda la comprensión, no solo de la empresa, sino a nivel macroeconómico, a nivel del sector, a nivel de competidores, a nivel también de empresas que se ven beneficiadas directa e indirectamente. Porque si las empresas que se ven beneficiadas, por ejemplo, indirectamente, empiezan a perder, digamos, ventas, empiezan a perder clientes y se les empiezan a aumentar los costes, y esas empresas que se ven indirectamente beneficiadas, que tú a priori crees que dices, bueno, pues no afectará a la compañía, pero es que por arrastre, estando dentro del mismo sector, al final también termina afectando, porque esos mayores costes harán que también esas empresas inviertan menos, destinen menos, tengan menos contratación, por tanto la economía vaya peor, una serie de cosas que alimentan más la idea de entrar en recesión, o de que al final termine verificándose esa idea de que entremos en recesión. Por tanto, de que la Fed, hasta que no entremos en recesión, si ve que, digamos, todo empieza a ir cada vez mal, más inflación, aumento de petróleo, la guerra sigue, etcétera, etcétera, seguirá manteniendo los tipos de interés. Si sigue manteniendo los tipos de interés, al final lo único que les quedará es decir, pues hasta que no haya un aterrizaje fuerte, hard landing, que se llama, ¿vale? En ese caso, hasta que no entremos en recesión, no vamos a bajar los tipos. Y antes, es lo que te digo, estaba previsto que se fueran bajando los tipos suavemente, pero a lo mejor es esa, digamos, esa forma que tenía el mercado de pensar que iba a pasar, a lo mejor ya está descartado. Por tanto, no te extrañe que a partir de ahora, en los próximos resultados de empresas que veamos, quizás puede que veamos empresas que han presentado buenos resultados y que la compañía caiga. Y tú te preguntes, ¿por qué? Claro, si la compañía estaba cotizando un múltiplo exigente, es porque estaba cotizando un múltiplo exigente de este año, pero a lo mejor del año que viene estaba a un buen precio o a un buen múltiplo. Pero si al mercado ya le va a dar igual lo que pase el año que viene, sino que quieren pagar el precio óptimo de este año, si no está a un múltiplo correcto este año, te van a bajar el precio de la compañía por mucha Microsoft, Google, en este caso Google no, porque Google está barata, pero podríamos decir Microsoft, Nvidia, Tesla. Por tanto, con todas esas compañías que se supone o se esperan grandes beneficios, si o no generan esos beneficios, o hay más incertidumbre por esto del mercado, prepárate, porque seguramente veremos caídas de muchas compañías. Y esto no estoy diciendo que vaya a pasar, estoy diciendo que es una posibilidad, y precisamente hay que aprovechar esto en nuestro beneficio. Si sabemos que puede ocurrir, no inviertas todo el dinero. Guarda una parte en liquidez, espera a ver qué es lo que ocurre a nivel macroeconómico, y si luego ves oportunidades, es decir, los precios o múltiplos de ahora razonables, invierte en esas compañías que sepas que a muchos años vista, como es el caso de ASML, te puede ofrecer una rentabilidad interesante. Pero evidentemente ahora, cotizando a 44 veces, es normal que si sigue presentando estos resultados y sigue habiendo esta incertidumbre, quizás esta empresa siga corrigiendo poco a poco. Por tanto, ten cuidado con esto y analiza tanto las empresas como el sector y como a nivel macroeconómico, y así tendrás más garantías de ir bien a largo plazo. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de ASML. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.